con un estudio que se llama Cómo silenciar la voz de la mente. Y hemos estado, para dar como un review de lo que se dijo la semana pasada, para identificar la voz de la mente, es esa voz, esa conversación interna que nosotros siempre tenemos, que habla y habla, es como que nunca para. Pero antes de seguir con eso, voy a leer lo que dice Proverbio 23:7. Proverbio 23:7 dice que conforme el hombre piensa en su corazón, dijimos que la Biblia intercambia la palabra mente y la palabra corazón para referirse a mente. Y nosotros entendemos por corazón el órgano, pero para la Biblia es el asiento de las emociones y que en muchas ocasiones la intercambia por la palabra mente. Conforme el hombre piensa en su corazón o conforme el hombre piensa en su mente, así es él. Conforme el hombre piensa en su mente, conforme el hombre piensa en su corazón, así es él. Dice Proverbios 23:7. También leímos la semana pasada que Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa que cuidas, cuida tu mente, cuida tus pensamientos, porque ellos determinan el rumbo de tu vida. La versión Reina Valera dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ella guarda tu mente, porque ella es fuente de vida. Me gusta mucho la versión que citamos la semana pasada, porque dice, cuida mucho tus pensamientos, porque ellos determinan el rumbo de tu vida. Y dijimos que entendemos que lo que nosotros vivimos hoy fue lo que pensamos ayer o lo que pensamos en el pasado. Y lo que estamos pensando hoy determina lo que vamos a vivir en el futuro. Por eso es que es muy importante que nosotros cuidemos lo que estamos pensando. Cuando venga un pensamiento de eso que yo llamo pensamientos locos, pensamientos errabundos que uno no sabe ni de dónde es que vienen, combatirlos con la palabra de Dios, porque no nos podemos poner a conversar con esa voz, con ese pensamiento, porque vamos a salir perdiendo. También voy a leer, también leímos en Romanos 12:2, que dice que no nos conformemos a este siglo, o en otra versión dice a este mundo, sino que seamos transformados, que seamos renovados en nuestra mente para que podamos conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. En este día quiero agregar el Proverbio 23:7, que ya lo leímos, que dice conforme el hombre piensa en su corazón, así es él. Y también quiero agregar una parte de Mateo 6:38, donde Jesús estaba hablándole no solamente a sus discípulos, sino a la gente que se acercaba a él a escucharlo, porque había mucha gente que quería oírlo. Y él dijo, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, porque la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento decía eso, ojo por ojo y diente por diente, es decir, lo que tú me haces, yo te lo hago. Pero yo les digo, el Señor trae una nueva revelación, una nueva ley, un nuevo pacto, y dice, pero yo les digo ahora, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la capa, déjale que te quiere quitar la camisa, dice esta versión, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo y no le devuelva la espalda al que te pide prestado. Y después él habla seguidamente del amor hacia los enemigos, nada más y nada menos, el amor hacia los enemigos. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y vamos ahora
a continuar y dijimos que cuál es esa voz que nosotros queremos, que Dios nos está ayudando para que nosotros no nos pongamos a conversar con esa voz. Esa es la voz de la mente. En el mundo secular se le conoce como la voz del ego. También la Biblia lo llama la voz de la vieja naturaleza. La voz de la mente es la voz que nos perturba y nos causa mucho sufrimiento y está condicionada por el pasado. Dijimos la semana pasada que esa voz comienza a decir, ¿por qué hiciste esto? ¿Ya metiste la pata otra vez? ¿Por qué dijiste esto? ¿No hubieras dicho nada? ¿Por qué le contaste eso a esta persona? Ahora van a pensar mal de ti. ¿Por qué hablaste mal de esta persona? Si eres cristiano, si eres cristiana, entonces ya Dios no te ama. Y uno comienza a conversar con esa voz y a decir, bueno, yo dije esto porque es verdad. O, ay, Señor, perdóname, no debí haberlo dicho, no debí haberlo hecho. Y comenzamos a dialogar con esa voz interna y esa voz siempre nos va a llevar a la destrucción. Póngase a analizar. Hay personas que uno le habla de esa voz y ellos dicen, ¿cuál voz? Yo no oigo ninguna voz. Y yo entiendo eso. A uno le cuesta mucho entender cuál es esa voz. Hay otras personas que sí la pueden identificar cuando oyen por primera vez y dicen, oh, sí, yo sé cuál es esa voz. Y hay personas que no les gusta decir que conversan con esa voz porque si los oye un profesional de la salud mental, ellos piensan que van a decir, le van a decir que están locos. Pero en esta noche nosotros queremos ayudarte y ayudarnos a identificar esa voz, a descifrar esa voz y qué es lo que vamos a hacer con esa voz. Y ya dijimos, no ponernos a conversar con ella, no ponernos a dialogar con ella, no darle la razón ni darle argumentos, porque mientras más habla con ella, más argumentos te saca, es decir, no le vas a ganar. De repente te dice, oh, tú eres un mal esposo. Y uno dice, uno se comienza a defender, pero ¿por qué soy mal esposo? Y te hace una lista así larguísima. O, oh, yo soy un mal hijo, yo soy una mal hija. Y uno dice, pero ¿por qué soy mal hijo? ¿Por qué soy mal hija? Y te saca una lista inmensa. Oh, yo soy un mal cristiano, yo soy una mal cristiana. Y uno dice, pero ¿por qué soy mal cristiana? Y te saca otra lista. Mira, hiciste esto, esto, esto y esto. Y comienza siempre a recordarte tu pasado, siempre, siempre. Tú eras un borracho, tú eras un drogadicto, ay, ahora te la da de cristiano, cualquiera te cree que ya porque aceptaste a Jesús ya eres santo, antes te acostabas con cualquiera y ahora quieres venir de santa, de doncella, mira lo que hiciste antes, nunca te casaste, tuviste un hijo soltero, soltera, te acostaste con no sé quién, siempre sacándote tu pasado, siempre recordándote el pasado, qué mala esposa tú eres, qué mala madre tú eres, qué mal hija tú eres. Siempre esa voz te está hablando es lo negativo que tú y yo somos, siempre. Por eso es que te animo a que no te pongas a conversar con esa voz, ni a defenderte de esa voz, porque mientras más te defiende, más te ataca. Dijimos que la voz de la mente que nos perturba y nos causa mucho sufrimiento está condicionada por el pasado. Está formada por el sistema de creencias acumuladas desde el inicio de nuestra existencia. Creencias que nos proporcionó el entorno familiar junto con sus leyes sociales, morales y culturales. Ya tú sabes con qué nosotros estamos bregando y con qué nosotros estamos trabajando. La identificación con la voz de la mente. Tengo la asistente del otro lado, la voz de la mente, cómo silenciarla. Y tengo un subtítulo, viviendo más allá de las leyes comunes de la sociedad. ¿Cuáles son estas leyes comunes de la sociedad? Ya leímos en Mateo 6 que el Señor dice, si te quitan la camisa, dale también la capa. Si te dan por una mejilla, ofrécele la otra. Si te piden que lleves una milla, llévale una extra. Oíste también que fue dicho que ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que amen a sus enemigos, no los maldigan, hablen bien de ellos y háganle bien a ellos.
porque si tú haces lo mismo que ellos te hacen, pues no puedes llamarte hijo de Dios, porque eso también lo hacen los publicanos y los pecadores. O sea, acuérdense que nosotros estamos aprendiendo a vivir bajo un sistema de leyes que es superior a la ley, a las leyes sociales y morales que tiene el mundo secular. Sé que es difícil, sé que no es fácil. Yo siempre estoy a prueba en esa situación y yo sé que no es fácil, pero estamos aprendiendo en el nombre del Señor Jesús y estamos aprendiendo a cómo vivir de acuerdo a la ley de Dios con la ayuda y la fortaleza que solamente el Señor Jesús a través del Espíritu Santo nos puede dar, viviendo más allá de las leyes comunes de la sociedad. Aprendimos a creer que las cosas, posesiones, nombre, nacionalidad y títulos son las que nos dan valor. Eso lo dijimos la semana pasada. Aprendimos a creer que las cosas como posesiones, nombres, nacionalidad o títulos son las que nos dan valor. Y eso no es verdad, porque la sociedad o las leyes comunes de la sociedad nos dice eso. Cuánto tú tienes, cuánto tú vales. Si tú tienes una profesión, eso tú vales. Como te viste, te tratan. ¿De qué parte tú eres? Si eres de tal país, vales más. Si eres de otro país, no, tú no vales nada. Oh, ¿qué profesión tú tienes? Bueno, yo tengo esta profesión. Bueno, eso en verdad no es gran cosa. Estudiaste eso porque tu GPA o tu índice académico era tan bajo que no te quedó más remedio que irte a estudiar eso. Pero porque si hubieras tenido un índice académico alto, serías tal o cual cosa. Porque creemos que los títulos nos dan el valor. Recuerde que no estamos juzgando nada que si las posiciones que nosotros tenemos, no estamos juzgando las cosas que nosotros tenemos, ni los nombres, ni la nacionalidad, ni los títulos, sino que estamos aprendiendo que si nuestro valor depende de estas cosas, nosotros vamos a sufrir mucho, porque cuando perdemos estas cosas, ahí nos comienza el sufrimiento. Ya no eres doña fulana de tal, ya no eres don fulano de tal, te quitaron la casa, ¿qué va a decir la gente? Ya perdiste casa, no tienes casa, ahora no tienes tal nacionalidad, que pobrecito tú, pobrecita tú, qué vergüenza, no digas de dónde eres o qué hacías tú en tu país, porque eso nos avergüenza mucho y eso tiene que ver con la voz de la mente o con la voz del ego, con la voz de la vieja naturaleza. Y estamos aprendiendo a que ella no nos domine, sino que nos domine lo que dice Dios de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que nuestro valor no depende de ninguna de estas cosas. Por eso Jesús dijo, si te piden la túnica, en otra versión dice camisa, eso tiene que ver con posesiones. Déjale que se lleven también tu capa. Y estaba estudiando cuando estaba haciendo esta clase, que dice que la camisa o la túnica era como una de las cosas más preciadas o preciosas de gran valor que que tenían ellos en esa época, porque los cubría en el día, en el verano los cubría del calor y en la noche los cubría del frío. Era lo único que tenían. Entonces, imagínense, el Señor Jesús le dice, bueno, si te piden la camisa o la túnica, dale también la capa. Y la capa era lo que se ponían por encima para protegerse también de las tormentas de arena, me está contando por aquí Raúl, era algo muy valioso para ellos, en realidad era algo muy valioso para ellos. Y mire, viene el Señor Jesús y les dice que si se la piden, que no solamente de la camisa, que dé también la capa. La verdad que hacerle caso al Señor Jesús en ese tiempo debió haber sido muy difícil, como también se nos hace difícil ahora cuando sabemos que alguien nos quitó algo y le dan el consejo a uno y le dicen, no te metas en ese problema, déjaselo, déjaselo. Estaba oyendo a una persona que me contó que trabajó muy duro en este país y mandó para su país mucho dinero para comprarse una propiedad ya, porque no tenía documentos aquí, los puso a nombre de la hermana, de un hermano, y cuando preguntó por su propiedad, le dijeron, ¿cuál? ¿Cuál? Yo no sé qué reclamas, eso está a mi nombre. Un hermano, una hermana, una persona que había trabajado tan duro aquí y no, le dijo que no, yo no sé qué tú reclamas, eso ahora es mío. Y sabemos que no es el único caso, hay muchos casos que suceden. También comentaba con una hermana un poco lo de la clase y me contó que
alguien le contó que la persona había venido para acá también ilegal, había trabajado tanto, tan duro, más de 5 años, envió dinero para su país, se compró, montó un negocio y cuando llegó allá para trabajar en su país y vivir de lo que había reunido aquí, ¿cuál negocio? ¿De qué tú hablas? Y después nos enteramos que esa persona que le había hecho eso tan desagradable a la persona que trabajaba aquí, después quedó pidiendo, quedó sin nada, porque lo que nosotros hacemos, otro no lo hace. Y esa es una de las cosas que aprendemos. Lo que nosotros hacemos, otro no los va a hacer. Y nos los va a hacer cuando menos nosotros queremos que nos los haga. Y por eso en esta clase animamos a lo que dice la palabra de Dios. No le quites nada a nadie. No hagas eso. Y también yo se lo digo a Beatriz, que soy yo. Se lo digo a mis hijos y mi esposo y yo siempre hablamos eso. Se lo digo a mis hermanos según la carne. No le quiten nada a nadie, porque eso que tú le quitas a otro, lo vas a perder de una manera muy desagradable que te va a doler haberlo hecho. Aprendemos, no le quitemos nada a nadie, nada que no sea de nosotros, no le hagamos eso a esa persona, porque lo vas a perder de una manera muy desagradable y te va a doler mucho. Lo que hoy le hacemos a alguien y no nos importa el dolor que le causamos, otro más tarde nos lo hace a nosotros. Y ahí sabemos cuánto duele. Y el Señor decía, volviendo a las posesiones de la túnica y de la camisa, él decía, déjelo, entrégaselo. Y si te obligan a llevar carga por 1 milla, llévale 2 millas. Y uno dice, ¿a mí? ¿Que yo le dé todo? ¿Que yo lleve una carga por 2 millas? La ley dice que 1. ¿Dónde están mis derechos humanos? Me imagino que la gente ahora diría, bueno, ¿dónde están mis derechos humanos? Yo no voy a hacer eso. Esto no tiene nada que ver. No me gusta el evangelio. Ese evangelio no me gusta porque me están abusando. Y aquí conseguí unos datos que me parecen muy importantes compartirlos con ustedes. Cuando un soldado romano que llevaba una carga muy pesada se encontraba con un judío o con uno del pueblo de Israel, la ley romana lo forzaba a llevar 1 milla, llevarle la carga. Vamos, nada más el soldado lo veía y le decía, hey, tú, llévame esto. Recuérdate, 1 milla. Y por eso el Señor Jesús le dice, y cuando te obliguen a llevar 1 milla, esa carga pesada, no lo lleves una. Sin que te lo pidan, llévale una extra. Y yo me puse a pensar que el estilo de vida del Señor Jesús va más allá de lo ordinario, más allá de lo común. Es un estándar extra, es un estándar de vida extraordinario. Porque él dice, si ustedes hacen lo mismo que hacen los publicanos y que hacen los paganos, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Ellos también hacen lo mismo. Odian al que lo odia, tratan mal al que lo trata mal, le quitan cosas al que le quita cosas, hablan mal de los que hablan mal de ellos. Y él dice, no, este no es el estándar de vida que yo tengo para ustedes. Yo tengo un mejor estándar de vida para ustedes. Y si uno se pregunta, ¿esto es fácil? Definitivamente la respuesta es no, no lo es. No lo es muy difícil. No es, pero se puede, porque si el Señor Jesús dijo que lo hiciéramos, era porque se podía, ¿verdad? Esta es una manera de someter a la vieja naturaleza y alimentar a la nueva naturaleza obedeciendo la palabra de Dios. Voy más allá de una ley terrenal y vivo de acuerdo a una ley espiritual. Dios siempre tiene cuidado de ti. Dios siempre tiene cuidado de mí. No quieres que viva amargado por situaciones externas. Por eso Jesús le explicaba eso a su pueblo, a la gente que lo estaba siguiendo. No era porque el Señor Jesús era malo. No era porque el Señor Jesús era como medio bobo. No tenía nada que ver con eso. Era porque tenía que ver con un estándar de vida más extraordinario, si se puede decir de esa manera, mucho más allá, mucho más alto, porque a veces antes yo creía que si yo hacía eso, la gente me iba a agarrar de tonta, me iba a agarrar de boba, y yo decía, no, esto es muy difícil, ¿cómo yo voy a hacer eso si ya suficiente me han agarrado de tonta y suficiente me han agarrado de boba? Yo no quiero seguir viviendo en esta situación.
Pero cuando entendí, cuando entré a la sanidad interior, a hacer trabajo interno con la palabra de Dios, me di cuenta que el Señor Jesús, cuando decía eso, lo que quería era que yo no fuera arrastrada por la amargura, sino que me llevaba a vivir un mejor y excelente estándar de vida. Cuando Jesús iba rumbo al Calvario, el soldado romano le pidió a Simón de Cirene que le diera ayuda a Jesús con la cruz, que lo ayudara a llevar a la cruz. Él no se podía negar de acuerdo a la ley. Simón de Cirene no podía negarse. Él sabía que tenía que hacer eso. Nuestras vidas no pueden ser gobernadas por las leyes sociales o culturales de la época. Nuestras vidas no pueden estar sujetos a lo común, porque si no, estaremos sujetos a las limitaciones que la sociedad y la cultura imponen. Y ahí tengo un paréntesis que es la voz de la mente, porque la voz de la mente te dice, no seas tonta, no seas tonto, te lo va a hacer de nuevo. Si perdonas, te lo van a volver a hacer. Dale un parado a eso. Llévalo a la corte, díselo al pastor, díselo a su mamá, así como, ¿quién era el que decía, acúsalo con tu mamá? Ah, Ñoño. Ñoño decía, acúsalo con tu mamá, Kiko, acúsalo con tu mamá. O acúsalo con la esposa, acúsalo con el esposo, acúsalo, acúsalo. El Señor nos está porque la voz de la mente nos dice eso, y a veces a nosotros se nos va el sueño. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Lo acuso o no lo acuso? ¿Busco el abogado o no lo busco? No tiene nada que ver con eso. Estamos yendo mucho más allá del estándar común de la vida. Silenciando la voz de la mente. ¿Cuál voz? ¿De qué habla? ¿Cuál voz? Y dijimos que a veces nosotros no sabemos cuál es esa voz. Es esa voz que te habla, que te dice que no te dejes agarrar de tonta, que te lo van a volver a hacer, que si perdonas van a creer que tú eres muy débil, que eres un debilucho o una debilucha, que no tienes carácter, pero nada que ver. Al contrario, se te está formando el carácter del Señor Jesucristo. La voz de la mente produce mucho sufrimiento porque aprendimos a identificarnos con cosas externas. Por ejemplo, mi país, mi trabajo, mi iglesia, mi partido político, mi ministerio en iglesia. Mío, mío, porque creemos que eso nos identifica a nosotros. Cada vez que creo que mi valor como persona está basado en eso, y veo que las cosas no funcionan o se hacen o no se hacen como yo creo que es lo correcto, voy directo a vivir en sufrimiento. Y en el mes de febrero estuvimos enseñando cómo parar el sufrimiento. Y esta es una de las maneras que nosotros paramos el sufrimiento. Si no se hace de la manera que yo creo, está bien, no pasa nada. Si no toman en cuenta tu opinión, está bien, no pasa nada. Si te removieron del cargo de la iglesia, está bien, no pasa nada. Si ya no estás haciendo lo que hacías en tu trabajo, está bien, no pasa nada. Si, bueno, usted le puede poner ahí lo que usted quiera. No pasa nada, no pasa nada, pero el ego nos hace creer a nosotros que nos vamos a morir si nos quitaron eso. Ahora mira, yo estaba hablando con mi esposo y él dice, yo no le permito a nadie que hable mal de mi país. No, ¿tú crees que no me duele lo que está ocurriendo en mi país? Oh, no hay nada mejor como mi país. Y yo le contaba a él cómo nosotros nos ponemos a pelear por eso. Y yo me puse a pensar, nosotros nos ponemos con mi país, ¿y cuándo lo compraste? ¿Cuándo te lo heredaron? ¿Cuándo te lo regalaron? ¿Cuándo te hicieron dueño? Nunca. Y uno se pone a pelear y se pone enojado porque el mejor queso es de mi país, las mejores arepas son de mi país, la mejor comida de mi país. Y nos enojamos con personas por eso. Si nosotros dejamos de pelear por esas cosas, vamos a evitar mucho sufrimiento y mucho dolor. Y digo, ¿cuándo lo compraste? ¿Cuánto diste por ello? ¿Cuándo te lo regalaron? ¿Cuándo lo heredaste? Ah, entonces, no me puede doler mi país.
ay, mira, esta clase no me gusta porque dicen que yo no puedo defender a mi país y entonces no me puede doler mi país. Entonces dejo que la gente hable lo que quieran porque no puedo enojarme. Y no, eso no es lo que estamos tratando en esta noche. Tampoco te estoy diciendo que no te enojes o que no te estoy prohibiendo, porque acuérdate que aquí no prohibimos nada. Nosotros somos como la Biblia, nos basamos en la Biblia, nosotros no prohibimos nada, sino que sugerimos, enseñamos lo que la Biblia dice. Entonces no me puedo enojar cuando hablen mal de mi iglesia, porque no es tu país, fue un lugar donde tú naciste y donde te criaste. Es muy hermoso, sí, claro que sí, es muy hermoso. Eh, Tu trabajo, claro que sí, es muy valioso. También es muy importante para ti. Mi iglesia, claro, es muy importante también para ti. Mi ministerio, ¿se han oído eso de mi ministerio? Ay, me removieron de mi ministerio. Me quitaron la oportunidad de servirle al Señor. No, no te lo quitaron. Si era tuyo, no te lo quitaron. Y yo te digo eso porque yo viví muchas situaciones parecidas a esa. No te digo porque, no lo digo por ti, lo digo por mí. Todo lo que estoy diciendo no lo digo por ti, lo digo por mí. Porque uno piensa que uno no puede desarrollar el ministerio si no es dentro de la iglesia. Tú lo puedes ser fuera de la iglesia también. Afuera hay demasiada gente para evangelizar, para enseñar y para hablarle de Jesús. Entonces, el trabajo que tú desempeñas dentro de la iglesia no te identifica, no es lo que te da valor. Tú lo haces porque tú amas la obra del Señor Jesús. No es para que te identifique ni para que no te valorizan por eso, no te pueden dar valor por eso. Y nos enojamos porque pensamos que cuando ya no puedo desarrollar dentro de la iglesia mi ministerio, es como que yo perdí el valor. No perdiste el valor, solamente Dios te está promocionando para llevarte a un lugar mucho más grande, de mayor desafío. Solamente eso. Así que si te removieron del ministerio, ya no estás haciendo lo que antes hacías, tranquilo, take it easy. No pasa nada, porque eso no te identifica como ser humano. Acuérdate que hemos enseñado las veces anteriores que tú no haces nada para que Jesús te ame más. Jesús te ama así como tú eres. Lo que tú y yo hacemos es por amor a Jesús, no es para ganarnos el amor de Dios. No es para que Dios diga, ay, mira a mi hijo o mi hija tal, merece que yo la bendiga más, merece que yo le dé esto, porque mira cómo trabaja, no tiene nada que ver con eso. Dios ya te ama lo suficiente. Dios te ama lo suficiente. A Dios no se le aumenta el amor por ti. No puede. Ya te amó todo lo que Él puede amarte. Ya Él te ama. Tú no tienes que hacer nada para ganarte el amor de Dios, el amor de Jesús. Eso es una ley, un sistema mundano. Que uno dice, gánate el amor de tus cuñados, gánate el amor de tu suegra, gánate el amor del pastor, gánate el amor del líder del grupo donde tú vas, gánate el amor de tu jefe, gánate el amor aquí, gánate el amor allá. Con Jesucristo no es así, ese es un sistema mundano. Jesús no se mueve por un sistema mundano. Ya Jesús te amó, siempre te va a amar. Nada de lo que tú hagas altera el amor de Jesús. Nada de lo que tú hagas o dejes de hacer altera el amor de Jesús. Mira, el apóstol Pablo dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni hambre, ni persecución, ni miseria, decía él, me puede separar del amor de Cristo. Nada te puede separar del amor de Cristo. Lo único que te puede separar a ti y a mí del amor de Cristo es que un día decidimos que Cristo, no, ya no quiero más tu amor, Jesús, ya no lo quiero más. Pero Dios nunca va a dejar de amarte. Dios siempre, siempre, siempre te ama y te va a amar. No hay nada que puedas hacer que cambie o altere el amor de Jesús. El amor de Jesús es inmutable, es inalterable. No cambia, porque no tiene que ver con algo que tú y yo hagamos. Tiene que ver con Él.
Él decidió amarte. No es como el amor mundano, que si tú me tratas bien, yo te amo. Y que si tú me tratas mal, pues yo no te voy a amar más. Porque el amor humano es un amor condicional. Está condicionado a que tú me trates bien. Pero el amor de Jesús no es así. El amor de Jesús, nada humano lo puede alterar. Nada humano puede hacer que el amor de Jesús falle, porque el amor de Jesús no tiene que ver con nada de lo que está aquí en la tierra. Es una decisión que Él tomó de amarte. Y esto es lo que nosotros le vamos a decir a las demás personas cuando los evangelicemos. Ya Cristo te ama, así como tú eres, pero soy un pecador, una pecadora, mira todo lo que yo haga. Él te ama a pesar de todo eso. Precisamente haces lo que haces porque no has entendido que Cristo te ama. Haces lo que haces porque no has entendido que Cristo te ha perdonado. Vives como vives porque no has podido ver que Jesús te ama y que el amor de Jesús no tiene nada que ver con lo que tú haces. Es una decisión que Él tomó y la Biblia dice en Efesios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. Es decir, tú y yo no habíamos nacido, ni tu papá, ni tu abuelo, ni tu bisabuelo, ni tu tatarabuelo, nada de eso había nacido, ninguno de ellos. Y ya Cristo había decidido amarte. A mí me parece que esto es maravilloso para que nos fundamentemos, no en las obras que nosotros hacemos o las obras que nosotros dejamos de hacer, sino que nuestro amor, la creencia, la fe en Jesús esté firmemente arraigada, enraizada, fundamentada en la verdad de Dios, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. Eso es hermoso y esto es lo que le vas a decir a los otros, cuánto Jesús los ama. No tenemos que decirle cuán pecadores ellos son. Ellos lo saben. Ellos no quieren vivir como ellos están viviendo. No tenemos que juzgarlos ni condenarlos. Ya ellos saben que ellos están mal. Lo que tenemos es que hablarle del amor de Jesús, de cuánto Jesús los ama. Y si está en la iglesia y la persona dice, sí, pero no doy la talla, yo no estoy en ese estándar de Jesucristo, dile, sigue creyendo que Él te ama a pesar de eso. Sigue creyendo a pesar de ese mal carácter, sigue creyendo a pesar de ese vicio, sigue creyendo a pesar de esa situación difícil, sigue creyendo que a pesar de eso que hiciste en el pasado y que lo que vives ahora es por causa de lo que viviste en el pasado, sigue creyendo que Jesús te ama a pesar de, porque mientras oiga la voz de la mente diciendo que la dañaste, que lo hiciste malo, que eres muy mala persona, que no sirve para nada, te estás uniendo, estás haciendo una alianza con la voz de la mente conectada con lo diabólico, con lo terrenal y con lo animal para destruirte. Ese no es el proceso de Jesucristo. La Biblia dice en Efesios, dice, y si antes robaba, cuando dice la nueva vida en Cristo, dice, y si tú robabas antes, pues ya ahora tú no robas, sino que tú trabajas para tener que como sostener a tu familia, para tener como poder ayudar a otros. Porque el que roba, roba porque no le cree a Dios, porque no cree que Dios le puede dar, le puede suplir la necesidad que tiene. Y dice, y el que mentía ya no miente más. La gente miente por miedo, por temor, pero cuando aprendes a confiar que el que te defiende a ti es Cristo, pues comienzas a decir la verdad y también vas entendiendo que no siempre está la ocasión para decir la verdad. Tienes que buscar un momento para tú poder decir la verdad. Y no tienes que mentir porque Cristo siempre te va a defender. Cristo siempre te va a defender. Así que no te preocupes. Lo que tú hacías antes, ya tú no eres esa persona. Cuando la voz viene para acusarte, dile, ya yo no soy esa persona.
Ya yo no soy esa persona, yo nací de nuevo. Yo nací de nuevo y Cristo me perdonó antes que yo le pidiera perdón. Mira qué maravilla. Antes que tú le pidieras perdón, ya Cristo había muerto por tus pecados y por los míos. Volviendo a la época de Jesús, el pueblo de Israel no tenía derecho a nada. Los romanos los habían invadido. ¿Tú sabes qué es que venga un imperio, que venga otro país que es más fuerte que el tuyo y lo invadan y la gente que eran, ¿se acuerdan que te dije de mi país? Ellos creían que tenían derecho porque estaban en mi país y sucede que ahora no tienen ningún derecho. Los romanos los invadieron a ellos y los romanos hacían lo que a ellos mejor les parecía, eran bien violentos, eran bien sanguinarios, todas las cosas que ellos hacían, era un imperio. El pueblo, de Israel no podía hacer nada, estaban invadidos y sujetos a las leyes de los invasores. Eran esclavos en su propio país. Tenían razón cuando se enojaban por ser esclavizados por el imperio romano. Pero Jesús quería que fueran libres del enojo, de la amargura, del resentimiento, porque ellos decían, este es mi país, este es nuestro país. Ellos vinieron y nos hicieron esto. Abusan de nuestras mujeres, abusan de nuestros hijos, nos están matando la fuerza laboral de nosotros, nos obligan a hacer cosas de esclavo. Y tenían razón de estar enojados. Pero el Señor Jesús le decía, vamos más allá de ese estándar de vida. Vamos más allá. Está bien, estamos siendo esclavos del imperio romano, pero ahora no seamos esclavos del enojo. Ahora no seamos esclavos de la amargura. No seamos esclavos del resentimiento. No seamos esclavos de la murmuración, porque eso nos debilita. Eso es lo que el Señor Jesús quería mostrarle, quería llevarlo mucho más allá. Y eso nos sirve para la vida de hoy. Yo no sé qué está pasando en tu país. Yo no sé qué están haciendo. Yo no sé qué te está pasando en tu trabajo. Yo no sé qué te ha ocurrido en la iglesia donde tú vas. Yo no sé qué está ocurriendo en tu comunidad. Yo no lo sé. Pero de algo yo te digo, no dejes que el enojo, la amargura y el resentimiento, no te hagas esclavo del enojo, no te hagas esclavo de la amargura, no te hagas esclavo del resentimiento, porque eso te debilita emocional, espiritual y físicamente. Se dice que más del 80% de las enfermedades que nosotros sufrimos tienen que ver con problemas emocionales y otros con problemas espirituales. Y por eso Jesús quería liberarlos a ellos de que no fueran esclavos de sus propios pensamientos. Y todavía la palabra de Jesús es vigente, porque Jesús no vive en el pasado, Jesús siempre vive en el presente. Hoy en día sabemos que el cuerpo refleja lo que la mente piensa. Esas conversaciones internas, nadie me quiere, nadie me ama, todos me abusan, lo dijeron por mí, mira, entonces ahora no me puedo defender, mira aquí, mira allá. Esas conversaciones internas te llevan a la enfermedad, a ti, a mí, a cualquier persona. Vuelvo y repito, la mayoría de las enfermedades son el resultado de pensamientos que llevan a una depresión, y una depresión, dicen los que saben, que son pensamientos anclados en el pasado, muchos de ellos relacionados con la culpa por lo que hice o dejé de hacer. O me llevan a un estrés excesivo, conversaciones internas que me impiden concentrarme y vivir en el presente y buscar resolver. O me llevan a vivir una ansiedad, que son pensamientos que están enraizados en cómo será el mañana. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi esposo o de mi esposa si eres un hombre? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi finanza? Ay, yo no sé si podré enfrentar esto con valentía. Dios mío, ¿qué va a pasar? Eso nos lleva a estados de ansiedad muy profundo y también, por consiguiente, a ataques de pánico. Cuando resolvemos estas cosas, los ataques de pánico se van. Te lo dice una persona que sufrió mucha ansiedad y que llegué a tener ataques de pánico. Tanto que una vez me fueron tan fuertes que le tuve que decir a mi esposo, estoy en tal parte, por favor recógeme, porque sentía que me faltaba el aire y que me desmayaba, que son signos de un ataque de pánico.
Pero cuando alguien me decía que era eso, como para mí todo estaba bien, porque yo iba a la iglesia, yo soy una hija de Dios, y no, a mí no me puede estar pasando eso, viví en una negación tremenda hasta que me confrontaron con esa realidad de mi vida, que soy una persona con unos pensamientos súper estresantes, unos pensamientos súper depres, que me llevaban a la depresión y que me llevaban a mucha ansiedad. Porque para mí, ¿cómo estás, hermana? En victoria. Excelente. Cristo vive, Cristo reina, Él es fiel. Pero eso lo decía de la boca para afuera. Mis pensamientos estaban a millón, llevándome a unas situaciones muy, muy desagradables. Jesús entendía la situación, volviendo al pueblo romano y el pueblo de Israel. Jesús entendía esa situación. Él mismo la estaba viviendo, pero querían que vivieran mucho más allá de la esclavitud romana. No quería que fueran esclavos de los pensamientos de sus mentes. No tenían control sobre las leyes romanas. El pueblo de Israel no tenía control sobre las leyes romanas. Igual que tú y yo. Tú y yo ahora no tenemos control sobre las leyes que están pasando. Tú y yo no tenemos control sobre lo que se está viviendo en la sociedad. No podemos controlarla. Podemos hablar mal de los gobernantes, pero eso no nos lleva a solucionar. Pero el Señor Jesús le quería decir, ustedes no tienen control sobre las leyes romanas, pero sí pueden ejercer dominio sobre sus pensamientos. Si logran esto, ustedes pueden vivir mejor a pesar de las circunstancias políticas y sociales de la época. Vamos a traerlo a nuestras vidas. No tenemos control sobre las leyes que están pasando ahora mismo o las que pasaron anteriormente. No tenemos control sobre las circunstancias políticas y sociales de la época que estamos viviendo, pero sí podemos tener control de nuestros pensamientos. Yo le decía a alguien ahora, preparándome para esto, que en tal país ya legalizaron la marihuana. Bueno, que en tal país legalizaron el aborto. Bueno, que en tal país legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, que en tal país ya legalizaron tal cosa. Pueden legalizar lo que quieran, ¿sabe? No le puedo obligar a que usted piense como yo, le digo como yo estoy pensando. Pueden legalizar lo que quieran, ¿sabe? Aquí legalizaron la marihuana hace mucho tiempo, pero yo no fumo marihuana, porque yo decidí no hacerlo. El alcohol es legal, pero yo no tomo alcohol, porque yo decidí no hacerlo. En los países donde la prostitución es legal, puede ser, pero yo decido no hacerlo. Es decir, no me puedo dejar perturbar por las leyes que estén aprobando. Usted decídase vivir de acuerdo al estándar de Dios. Decídase vivir de acuerdo al estándar de Dios. Eso le va a hacer mucho bien a usted. Ahora, ¿cómo resuelvo? Que este es el propósito. ¿Cómo resuelvo? Entendiendo que tanto mi país, mi trabajo, mi iglesia, mi ministerio, ya estaba cuando yo nací. Aún mis hijos, mi esposo no me pertenecen. Siento enojo, lloro, pataleo, me frustro, pienso mal, tengo malas intenciones, quiero que se vayan, que no existan, que vivan, pero lejos de mí, porque todo eso me sucede porque le he entregado mi razón de ser a cosas externas. No tengo control sobre lo que otro hace, pero sí tengo control sobre mi mente. La Biblia dice en Proverbios que un hombre valiente es aquel que conquista una ciudad y tiene mucho valor, pero más valor, tiene un valor más grande y es mucho más valiente aquel que controla sus propios pensamientos o su propia mente. Que nada le sirve a un hombre o a un ejército haber conquistado a una ciudad cuando ellos mismos no pueden conquistarse su mente o su pensamiento. El Evangelio siempre nos da recomendaciones para relacionarnos con las cosas materiales y que no miremos las cosas que están en el mundo con esos malos ojos. Mateo 6:21, Cristo nos enseña que nuestro verdadero tesoro no tiene nada que ver con las cosas externas con las cuales nos identificamos, sino que nuestra identidad está basada en algo mucho más sólido e inconmovible. Todas las estructuras como mi país, mi trabajo, mi ministerio, mi asiento de la iglesia, ¿dónde está? Me lo quitaron. Mi clase de escuela de ministerio, mi finanza, mis hijos son temporales,
son terrenales, son humanas, es decir, son pasajeras, no duran para siempre. Y nuestra identificación con eso nos lleva a mucha preocupación, mucha ansiedad, cuidado, porque tenemos que estar cuidando que no se nos dañe, que no me lo roben, que no me lo quiten. Y cuando me entero a quién se lo dieron, digo, ay, pero se lo dieron, me lo quitaron a mí para dárselo a ese que está menos capacitado, que es peor que yo o más pecador que yo. Si no, fíjate lo que dice el ego. ¿Viste quién ganó? Ese no debió haber ganado. Hay que buscar para dónde irse. ¿A quién le dieron ese lugar que era mío? ¿Te enteraste? Me movieron de mi asiento. Ya no me dejan sentarme donde quiero. Esto es una dictadura. La iglesia no es lo mismo que antes. Está dormida. Mira cómo está nuestro país. Abandonado. No sirve para nada. Lo han destruido. Vámonos. Hay que irse para otro lugar. ¿Cómo resuelvo? Mi mejor identificación es con el Cristo de la gloria, el inmutable, el incambiable, el infalible. Solución, créele a Él, a sus leyes, créele a su palabra y te garantizo que vivirás mucho mejor. Dios te bendiga. Amén, gloria.